Posiblemente durante el desarrollo del video tengamos que ver algunos ejercicios, tengamos que hacer algunos ejercicios para comprobar lo que estamos diciendo. Así que te sugiero que tengas a la mano una o dos hojas de papel en blanco, tu lápiz y su borrador, y que recuerdes cómo se hacen las operaciones, ¿no? Las operaciones, ¿qué vamos a hacer? Tal vez hagamos sumas, multiplicaciones, restas o divisiones. Vamos a comenzar entonces. Comenzamos con la clasificación de los polígonos por su forma. Según la forma que tienen los polígonos, podemos decir que hay polígonos convexos. ¿Qué es un polígono convexo? Un polígono convexo es aquel en donde todos sus ángulos, cuando mucho, son de 180 grados o más chicos que ellos. Si los ángulos son más chicos de 180 grados o cuando mucho 180, decimos que los polígonos son convexos. Por ejemplo, acá vemos que el ángulo que forma, vamos a tratar de señalarlo acá, estos ángulos, ese ángulo, este otro ángulo, este más y este más, no mide más de 180 grados. Entonces los polígonos que tengan esa característica se llaman convexos. Ahora tenemos los polígonos cóncavos. Los polígonos cóncavos son aquellos en que al menos uno de sus ángulos es mayor de 180 grados, como por ejemplo este ángulo que tenemos acá. Este ángulo que está formando en el vértice es mayor de 180 grados. También este otro. Esos ángulos son mayores de 180 grados y se les llama cóncavos. Entonces, según sus ángulos midan menos de 180 grados, se llaman convexos. Según algún ángulo, cuando menos un ángulo, si mide más de 180 grados, se llama polígono cóncavo. Ahora, algunos polígonos se llaman equiláteros. ¿Cuáles son los polígonos equiláteros? Aquellos que sus lados son iguales. Aquí señalamos con esos círculos verdes los lados de este polígono. Todos sus lados, todos esos lados son iguales, o sea que miden lo mismo. Equilátero significa lados iguales. Polígonos equiángulos son aquellos polígonos cuyos ángulos miden todos la misma cantidad o son todos iguales. Por ejemplo, fíjate, en este polígono que tenemos a la izquierda, los ángulos no son iguales. Los ángulos que tenemos aquí a la izquierda y a la derecha son agudos y pueden ser iguales. Pero los ángulos que tenemos aquí arriba y abajo no son iguales a esos porque son obtusos. Entonces, tiene los lados iguales, miden lo mismo los lados, pero los ángulos no todos son iguales. En la figura que tenemos aquí a la derecha, todos los ángulos son iguales. Ahora, ¿a qué le llamamos polígono regular? Un polígono regular es aquel que es equilátero y a la vez es equiángulo. ¿Qué quiere decir? Que tanto sus lados, todos sus lados, como todos sus ángulos son iguales. Y aquí tenemos una figura que se llama cuadrado. El cuadrado es un polígono regular porque tiene todos sus lados con las mismas medidas y todos sus ángulos con las mismas medidas. Se llama polígono regular. Sus lados iguales y sus ángulos iguales. Ahora, ¿a qué le llamamos polígono irregular? Bueno, si un polígono regular es el que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales, el polígono irregular es aquel que no tiene todos sus lados iguales
ni todos sus ángulos iguales, como este que tenemos aquí a la derecha. Básicamente, así es como lo aprendemos a clasificar: regulares y polígonos irregulares. Los regulares son aquellos que tienen todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. Si un polígono no tiene todos sus lados iguales o no tiene todos sus ángulos iguales, se llama polígono irregular. Aquí, ¿verdad? Aquí estamos viendo que los lados de este polígono son diferentes. Y si checas, los ángulos también son diferentes. Aquí tenemos un ángulo agudo. Aquí, ¿verdad? Vamos a señalarlo acá. Aquí tenemos un ángulo agudo y aquí tenemos un ángulo obtuso. Entonces, no todos sus lados son iguales y no todos sus ángulos son iguales. Por eso se llaman irregulares. Ahora, por el número de sus lados, esto ya lo vimos en el video anterior, pero vamos a recordarlo. Aquí están los nombres. Si una figura tiene 3 lados, se llama triángulo. Recordamos que el triángulo regular es el triángulo equilátero. Equilátero, todos sus lados son iguales, sus ángulos son iguales. Bueno, tenemos el cuadrilátero. Hay muchos cuadriláteros. Está el rectángulo, está el cuadrado, está el trapecio, está el rombo. Todos son cuadriláteros, pero el único cuadrilátero que es regular es el cuadrado. Y luego tenemos el pentágono, que tiene 5 lados. El pentágono puede ser regular o puede ser irregular. El pentágono sería un polígono que tiene 5 lados y 5 ángulos, todos iguales, pentágono regular. Si al menos uno de sus ángulos o sus lados es diferente, se llama irregular. El eneágono tiene 9 lados, entonces puede ser eneágono regular o eneágono irregular. Puede ser decágono regular o decágono irregular. Pentadecágono es el que tiene 15 lados, puede ser un pentadecágono regular o puede ser un pentadecágono irregular. Y el polígono que tiene 20 lados se llama icoságono. Bueno, ¿cuáles son los elementos de un polígono regular? Vamos a verlos. Aquí tenemos un polígono regular. Ve la figura y comenta cómo se llama este polígono según el número de sus lados. Cuenta cuántos lados tiene y entonces podemos decir cómo se llama. Podemos decir que este polígono tiene 5 lados. Los 5 lados son iguales porque es un polígono regular y sus ángulos también son iguales. Entonces, como el número de lados de este polígono es 5, entonces se llama pentágono regular. Ahí señalamos su lado, todos miden lo mismo. Tiene 5 vértices, recordamos que se llama vértice al punto donde se unen 2 lados del polígono. Ahí lo señalamos: vértice A, vértice B, vértice C, vértice D y vértice D, que también deben ser los ángulos que en cada vértice deben ser iguales, porque es un polígono regular. Ahí señalamos los vértices. Ahí tenemos los ángulos. Vamos a ver cómo se llaman esos ángulos. Fíjate cuántos ángulos tiene un polígono. En este caso, el pentágono. ¿Cuántos ángulos tiene? 5 ángulos, ¿verdad? Entonces, 5 lados, 5 ángulos. Y esos ángulos, a veces nombramos los ángulos según el nombre que tenga el vértice, o también podemos señalarlos con estos símbolos
que a lo mejor no los reconoces, pero son letras griegas. Por ejemplo, aquí, esa letra que tenemos aquí en el vértice B se llama alfa. A este símbolo que tenemos en el vértice A se llama Fi. A ese símbolo que tenemos en el vértice C se le llama beta. A ese símbolo que tenemos en el vértice D, este ángulo se llama delta. Y este último ángulo que estamos señalando que está en el vértice E se llama épsilon. Son letras griegas esos símbolos. Y esos ángulos se llaman ángulos internos. Fíjate, los ángulos que se forman en la unión de dos lados del polígono se llaman ángulo interno. Y los ángulos internos son iguales. Ahora, vamos a ver otros ángulos. A esos ángulos que se están formando en la prolongación de cada lado y el lado siguiente se les llama ángulos externos. Y también están señalados con letras griegas. En este caso, gamma es el que está junto a la A, delta es el que está junto a B, mu o mu el que está junto a C, rho el que está junto a D y omega el que está junto a E, junto al épsilon o en el vértice E. Ahí tenemos el centro del polígono. El centro del polígono es el punto que tiene la misma distancia, o es la distancia, el punto que está a la misma distancia de cada uno de los vértices. La distancia de este punto al vértice A, al vértice B, al vértice C, al vértice D, al vértice E, es la misma. Este se llama centro del polígono. Ahí está, esas distancias son iguales. Y esas distancias se les llama también radios del polígono. Y algo interesante, fíjate, dos radios consecutivos, o sea, dos radios que unen vértices consecutivos forman un ángulo. Y este ángulo se llama ángulo central. Fíjate, ya vimos aquí que los ángulos que tenemos con amarillo se llaman ángulos internos. Los ángulos que tenemos aquí en una parte blanca se llaman ángulos externos. Y el ángulo que se forma, o cada ángulo que se forma con cada radio del polígono, se llama ángulo central. Ahora, la distancia que va, o el segmento de recta que va de un vértice a otro vértice que no sea consecutivo. Por ejemplo, fíjate, vamos a hablar de vértices consecutivos. Yo aquí tengo el vértice A. Al prolongar el lado que sale del vértice A hacia la derecha, tengo el vértice B. Entonces A y B son vértices consecutivos. C es el vértice consecutivo al vértice B, pero también es consecutivo al vértice D. O sea, que un vértice es consecutivo de dos vértices, uno que se encuentra a su izquierda y uno que se encuentra a su derecha. Por ejemplo, aquí el vértice D. El vértice D es consecutivo del vértice C y es consecutivo del vértice E. Entonces, cuando trazamos una recta que va de un vértice a otro vértice que no sea consecutivo, se llama, vamos a ver cómo se llama, se llama diagonal. Podemos trazar muchas diagonales, ¿verdad? Si tuviéramos la figura, por ejemplo, ¿cuántas diagonales podríamos trazar desde el vértice E?
Recordamos, diagonal es la recta que va de un vértice a otro vértice no consecutivo. Entonces, desde cada vértice yo puedo trazar diagonales, procurando que no sean consecutivos, porque si yo uniera un vértice con el consecutivo, realmente lo que estoy trazando es un lado del polígono, ¿verdad? Bueno, vamos a ver propiedades también, otras propiedades de los polígonos regulares. Una primera propiedad, numéricamente, los lados, los vértices, los ángulos interiores, los ángulos exteriores y los ángulos centrales son todos iguales. O sea, todos los lados del polígono regular son iguales. Todos los vértices del polígono regular son iguales. Todos los ángulos interiores o internos del polígono son todos iguales. Miden lo mismo. Todos los ángulos exteriores son iguales y todos los ángulos centrales son iguales. Esa es la característica, una primera característica o propiedad de los polígonos regulares. Aquí está. Y como todos son iguales, los representamos siempre con una letra que se llama n. ¿Qué es n? Bueno, n me indica cuántos lados son, o cuántos vértices son, o cuántos ángulos interiores son, o cuántos ángulos exteriores tiene, o cuántos ángulos centrales tiene. Por ejemplo, en la figura que vimos hace ratito, ¿verdad? N, ¿cuánto es? Pues cuántos lados tiene el polígono de 5 lados. Tiene 5, ¿verdad? Entonces un pentágono tiene 5 lados iguales, 5 vértices iguales, 5 ángulos interiores iguales, 5 ángulos exteriores iguales y 5 ángulos centrales iguales. Aquí hacemos una pausa y te pregunto, ¿cómo se llama el polígono que tiene 6 lados? Te pregunto también, ¿cuántos lados tiene un octágono? Y te pregunto también, ¿cuántos ángulos interiores tiene un decágono? Y otra pregunta que te hago acá, ¿cuál será el valor de n de un dodecágono? Bueno, ahí respondes esta parte. Seguimos. Aquí seguimos teniendo un pentágono donde señalamos ya su ángulo central, su ángulo interior y su ángulo externo. Vamos a ver ahora las características de los ángulos. Vamos a ver. Fíjate, si nosotros formásemos aquí todos los ángulos centrales, ese es otro ángulo central, ese es otro ángulo central, ese es otro ángulo central y ese es otro ángulo central. Si nosotros formásemos todos los ángulos centrales de un pentágono, ¿cuánto crees que sumen todos esos valores, todos esos ángulos? ¿Cuánto crees que sumen todos? Vamos a ver esta propiedad. Bueno, aquí vamos a responder. En todo polígono, la suma de los ángulos interiores o centrales, siempre va a formar una circunferencia, ¿verdad? No importa cuántos lados tenga, si nosotros formamos todos los ángulos centrales de cualquier polígono, en cualquier polígono la suma de los ángulos siempre va a ser 360 grados, que como tú recordarás son los ángulos que mide una circunferencia. Entonces, si yo quisiera saber cuánto mide un ángulo central, ¿qué tendría que hacer? Vamos a verlo.
Bueno, pues para saber cuánto mide el ángulo central de un pentágono, que ya sé que tiene 5 lados, lo único que voy a hacer es dividir 360 entre 5. Si dividimos 360 entre 5, esto me va a dar 72 grados. Entonces, en todo pentágono, no importa qué tamaño tenga, es indiferente, siempre vamos a formar una circunferencia. Entonces, siempre que tengamos un pentágono, uno de sus ángulos centrales va a medir 72 grados. Y si sumamos 5 veces 72, nos va a dar 360 grados. Aquí me detengo y trata de resolver eso. ¿Cuánto crees que mida el ángulo central de un octágono? Vamos a resolverlo. Un octágono tiene n igual, como es un octágono es el polígono que tiene 8 lados, 8 vértices, 8 ángulos centrales, 8 ángulos internos y 8 ángulos externos. Si yo quiero saber cuánto mide un ángulo central del octágono, lo que tengo que hacer es dividir 360 entre ¿cuánto? Entre 8. Divido 360 entre 8 y eso lo haces tú. Y entonces ya puedes decir cuántos grados mide un ángulo central de un octágono. Y si ya calculaste eso, yo te pido que me digas cuánto mide el ángulo central de un decágono y cuánto mide el ángulo central de un polígono de 12 lados. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con eso. Seguimos con los ángulos. Segunda propiedad. Ahora vamos a hablar de un ángulo interior o ángulo interno de un polígono regular. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos ya la fórmula, fíjate. Aquí tenemos un ángulo interior. Vamos a ver esta parte. Si trazamos aquí un radio, no me salió muy bien, pero vamos a suponer que aquí tenemos un radio, ¿no? Ahí está. Aquí tengo el radio. Si nos fijamos, aquí tenemos formado con ese radio y con este otro un triángulo equilátero. Perdón, no es un triángulo equilátero, un triángulo isósceles. Tiene aquí dos lados iguales que son los radios y el lado que tenemos aquí abajo. Okay. Este ángulo y este otro ángulo son iguales aquí. Este que tenemos acá y este que tenemos acá son ángulos iguales porque es un triángulo isósceles y un triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales. Este ángulo es un ángulo interno, ya sabemos cuánto mide, ¿verdad? Bueno, este ángulo es un ángulo central. Ya podemos saber, dependiendo del número de lados que tenga, dividimos 360 entre n y me da el valor del ángulo central. Y ahora, este ángulo más este otro ángulo, como son iguales, me va a dar esta otra parte. Quiere decir que la suma de los ángulos iguales del triángulo isósceles que formamos me da exactamente el valor de un ángulo central.
y sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Si yo ya conozco cuánto vale el ángulo central, entonces un ángulo interno es igual, aquí, ¿verdad? La medida de un ángulo interno es igual a 180 grados. ...180 grados... menos lo que mide el ángulo central. Vamos a verlo ahorita. Aquí está. Un ángulo central. Okay. ¿De qué se trata eso? Aquí está. Ya tenemos nosotros aquí el pentágono, ¿no? Y ya dijimos que el ángulo central, perdón, de un pentágono, en cualquier pentágono, es 72 grados. Bueno, 72 grados. Si a 180 grados yo le resto lo que mide su ángulo central, que en este caso recordamos que fue 72 grados. Ahí está. Si a 180 grados yo le resto lo que mide el ángulo central, puedo decir que su ángulo interno mide 108 grados. ¿Sí? Vamos a ver cuánto mediría un ángulo interno de un hexágono o de un octágono, de un decágono. Vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí, lo voy a hacer con otro color para que no haya problema. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo con el color morado. Entonces, si yo estoy hablando de un octágono, entonces n es igual a 8, ¿verdad? Ahí está, 8. Yo quiero saber un ángulo central. Le voy a poner aquí C nada más para no perder mucho. Ángulo central. El ángulo central de un polígono regular va a ser igual a 360 entre 8. Es lo que vale n. Y esto me da, pues no sé cuánto sería 360 entre 8. Creo que 45 grados, ¿no? Ustedes hacen las cuentas en su lápiz, digo en su hoja de papel. ...45 grados mide un ángulo central de un octágono. Yo quiero saber cuánto vale un ángulo interno. Ese que estamos acá, interior o interno. Voy a ponerle aquí ángulo interno. Un ángulo interno, pues va a ser igual, según dijimos acá, si a 180 le restamos 45 grados, 45 grados, aquí ponemos grados, no se nos olvide ponerle grados. Entonces un ángulo interno debe ser 180 menos 45, que me da creo que 135. 135 grados. Ya está. Entonces yo puedo calcular cuánto mide un ángulo central dividiendo 360, siempre va a ser 360. 360 grados entre el número de lados o número de ángulos, que es el mismo. Una vez que tenga el valor de un ángulo central, yo puedo calcular cuánto mide el ángulo interno.
porque el ángulo interno se obtiene restándole a 180 grados el valor de un ángulo central, y esa es la medida de un ángulo interno. Entonces te sugiero que aquí tú calcules cuánto mide un ángulo central y cuánto mide un ángulo interno de un polígono de n igual a 15 lados. Cuánto mide un ángulo central y cuánto mide un ángulo interno. Y también calcúlalo para que lo compruebes. Cuánto mide el ángulo central y cuánto mide el ángulo interno de un polígono de 25 lados. De 24 lados. Ahí está. Bueno, eso lo calculas tú y seguimos. Tercera propiedad. La medida de un ángulo exterior o externo de un polígono regular o equiángulo. Si te fijas, esta fórmula que tenemos acá es la misma que nos da la medida de un ángulo central. ¿Te acuerdas? 360 grados entre el número de lados. Pues efectivamente, lo mismo que mide el ángulo central, mide un ángulo externo. Entonces, lo mismo que mide en cualquier polígono, lo mismo que mide un ángulo central, es lo mismo que va a medir el ángulo externo. Y si conozco la medida de un ángulo externo y de un ángulo interno, pues yo puedo a 180 restarle, como dijimos hace ratito, la medida del ángulo central. Y si quiero saber cuánto mide el ángulo externo, pues no es más que la misma medida que el ángulo central. O sea que este valor, siempre en todo polígono, este valor y este ángulo, siempre van a ser iguales. Siempre van a ser iguales. Entonces, si conozco el valor del ángulo central, el valor del ángulo externo, ya conozco el valor del ángulo central. Si conozco el valor del ángulo central, ya puedo saber cuánto mide el ángulo externo, porque es lo mismo. Y si ya tengo la medida del externo o del central, yo puedo calcular la medida del ángulo interior restándole a 180 el valor de cualquiera de los ángulos que me dieron. O al revés, si supongo que me dan el valor del ángulo interno, a 180 le resto el valor del ángulo interno y tengo el valor del ángulo central. Entonces no hay problema, ¿verdad? O sea, siempre a 180 le vamos a restar el valor del ángulo que me den para obtener el que me falta. Si me dan el interno, a 180 le resto el valor del interno y ya tengo el valor del ángulo central y ya tengo el valor del ángulo externo. Si me dan el ángulo externo, a 180 le resto el valor del ángulo externo y ya tengo el valor del ángulo central. Perdón, si me dan el ángulo central, ese valor es el mismo que tiene el ángulo central. Si me dan el ángulo externo, es el mismo valor del ángulo central. Y a cualquiera de esos valores, a 180 le resto el valor y tengo el valor de este otro. Vamos a ver esto. Vamos a suponer que aquí tengo alfa, ¿no? Y vamos a suponer que beta, o sea, el ángulo interno, mide 140 grados. Yo no sé cuántos. 140 grados. Ahí está. Ese es el valor del ángulo interno. Y me dicen que averigüe cuánto vale el ángulo alfa, que es el valor del ángulo central. Bueno, pues si a 180 grados le resto el valor del ángulo interno, esto me da 40. Quiere decir que el ángulo central mide 40 grados. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos.
La suma de las medidas de los ángulos centrales. Eso ya lo comentamos, ¿verdad? Si sumamos todos los ángulos centrales, ¿cuánto voy a tener? 360 grados. Para cualquier polígono, si yo sumo todos los ángulos centrales, siempre voy a tener 360 grados. Y con eso terminamos entonces.